Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 13 de junio de 2018 y esto es La Contracrónica. Ayer se celebró, todos lo sabemos porque lo dieron por todas las televisiones, la cumbre de Singapur, la cumbre entre Kim Jong-un y Donald Trump. Bien, fue una cumbre que cumplió con lo esperado. Donald Trump y Kim Jong-un estrecharon sus respectivas manos, comieron juntos, pasearon entre las columnas del hotel al que les llevaron en Singapur, conversaron durante no sé si 2 o 3 horas y se hartaron a hacerse fotos que han pasado ya pues un poco al acervo de las fotos históricas de los últimos años. Bueno, esta es una cumbre que se dejará sentir durante mucho tiempo. Y luego, a modo de remate, después de toda esta puesta en escena, que estuvo muy bien hecho, a modo de remate firmaron un acuerdo, propiamente no es un acuerdo, fue una declaración conjunta, así es como lo denominaron, muy poco ambiciosa, muy diplomática, que básicamente se puede resumir en que Corea se compromete, de manera un tanto difusa, a desnuclearizarse. Estados Unidos, por su parte, aporta a cambio de esto garantías al régimen de Kim Jong-un de que no le va a derrocar, es decir, garantías consistentes en que le va a respetar. En principio, esto hay que tomarlo con pinzas, obviamente tanto se pueden y desconfían de ellos, es decir, podemos desconfiar de Kim Jong-un como desconfiamos de Donald Trump, pero bueno, eso es lo que aparecía en esta declaración conjunta, y a partir de aquí pues ya todo tendrá que hacerse tras la cumbre, una negociación que durará meses y en la que tendrán que bajar al detalle, cosa que no hicieron durante el día de ayer, entre otras cosas porque no tenían tiempo. Pero a Singapur no fueron a eso, además no fueron a negociar nada. Ya lo comentaba yo aquí en la Contracrónica hace días, a Singapur iban exclusivamente a poner en escena un acuerdo, una nueva relación que van a ensayar, y la idea de que quizá, si las cosas van como deberían de ir, pues Corea del Norte deja de ser una amenaza para la región. De cualquier manera, en esto, también lo he dicho aquí en el programa, era un premio para ambos ganaban, ambos sabían que habría premios si se comportaban y simplemente fueron a recogerlo. Especialmente Trump, que venía de darse un coscorrón muy serio en la cumbre del G7 y que se apuntó probablemente el mayor éxito diplomático de toda su presidencia. No exagero si digo que la de ayer fue la cumbre del año, incluso voy un poquito más lejos, la cumbre de la década. Si esto nos lo cuentan hace un par de años no nos lo hubiéramos creído, pero no solo hace un par de años, si nos lo cuentan hace solo 6 meses tampoco nos lo hubiésemos creído. Es decir, si esta misma foto, pongamos por caso que cualquiera de nosotros tuviese la habilidad de viajar al futuro y el día 3 de enero viajamos al futuro, viajamos al 13 de junio, volvemos de nuevo a enero y llevamos las fotos que se tomaron ayer estos dos. Bueno, esto es un Photoshop, esto es una adulteración fotográfica. Te lo estás inventando, es simplemente imposible. Pues no ha sido imposible, ha sido posible y lo hemos tenido delante de nuestros ojos. Solo nos queda saber en qué termina quedándose esto. Vamos, fue histórico, muy histórico. Es la primera vez en la historia que un presidente de los Estados Unidos y uno de Corea del Norte se estrechan la mano. No parece una tontería, pero nunca había sucedido en 70 años, que tiene más de 70 años, 72 años, tiene ya la República Popular de Corea del Norte. Nació después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1946, y desde entonces nunca se habían reunido. Es cierto que las relaciones han sido malas, aunque ha habido épocas de distensión en los años 90, unos cuantos años, luego posteriormente, hará cosa de 15 años, un poco menos quizá, hubo también unos años de distensión, pero no habían llegado a reunirse el presidente o los dos presidentes. La cosa se había quedado, como máximo había llegado hasta los ministros de Exteriores. Bien, el problema de estas cumbres históricas, y la de ayer fue una cumbre histórica, es que no suelen dar mucho de sí en términos políticos, o en términos prácticos. Vamos a ver, en sí todo era política, en términos prácticos, dejémoslo ahí, por razones que yo creo que son fáciles de entender. Va muy pautado el tiempo. Lo de ayer en Singapur estaba todo medido con un cronómetro,
las horas de la comida. La comida, según leí, les pusieron para que fuese la cosa paritaria, les pusieron platos coreanos y platos, el almuerzo ese que tuvieron, y platos estadounidenses. No sé si pondrían primero, no conozco yo ningún plato coreano, pero vamos, me lo puedo imaginar, cocina oriental y tal, pues no sé si pegaba mucho después con una hamburguesa, un perrito caliente. Bueno, la cuestión es que todo estaba perfectamente pautado, eran unas horas muy... estaba la duración, etcétera, y de ahí no puede salir mucha negociación, ya se llegaba con los platos servidos. Esto es un poco como ocurrió en aquella mítica cumbre de Ginebra del año 1985 entre Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev. Fue la primera, la que la que dio paso al el principio del fin de la Unión Soviética, en cierto modo, que se reunieron esto creo que fue a fines de año noviembre, una cosa así. Hay una foto que pasó luego a la historia, que se les ve a los dos sentados en un sillón con una chimenea detrás. Y claro, no te vas a poner la chimenea en Ginebra durante el mes de julio, debió ser en sí a finales de año, no sé si noviembre, diciembre de ese año 1985, salvando las gigantescas distancias que median entre Trump y Reagan, y no digamos ya entre Kim Jong-un y Mikhail Gorbachev. Pero bueno, en aquella cumbre, que habían pasado unos años muy duros, los Estados Unidos, la primera mitad de los años 80 fueron años muy tensos, y se destensó de golpe, y 5 años más tarde ya directamente la Unión Soviética ni existía. Vamos, 5 no, pero sí 6. En 1991 la Unión Soviética echó la persiana. No sé si va a suceder lo mismo con Corea del Norte, espero que sí. Toco madera, además, para que ese régimen tan horroroso desaparezca de la faz de la tierra, y con él su propio presidente, su líder máximo. Vamos, lo veo más complicado. Ahora, que dicho esto, en 1985 parecía poco menos que imposible que la Unión Soviética pudiese desaparecer del mapa en alguna ocasión. Es decir, se consideraba que iban a estar allí pues un poco para siempre. En fin, lo de ayer no se les podía pedir más allá que pusiesen buena cara, que posasen para las cámaras, cosa que hicieron de mil amores, y que firmasen esta declaración conjunta, porque algo tenían que firmar. Y eso es exactamente lo que hicieron. Cumplieron al pie de la letra. La declaración conjunta es breve, vamos, la tenéis publicada en los periódicos, es de solo 4 puntos, la tengo delante, así resumida. Básicamente lo que viene a decir es lo siguiente. El primero de los puntos dice que los Estados Unidos y Corea del Norte se comprometen a establecer nuevas relaciones entre ambos, no por nada, nuevas relaciones porque es que las que tenían hasta ahora pues estaban un tanto averiadas, y así desde hace más de 70 años. El segundo punto dice que ambos se esforzarán en construir un régimen de paz duradero y estable, esto es literal, en la península de Corea. Bueno, lo mismo. Pues lo raro sería lo contrario. No, vamos a esforzarnos en construir un régimen de guerra y de guerra intestina y de odios mutuos. No, lo suyo es que vamos a esforzarnos, vamos a hacer lo que esté en nuestra mano para que reine la paz en Corea. El tercero ya va un poquitín más a cuestiones concretas. Consiste, básicamente en reafirmarse la declaración de Panmunjom del pasado día 27 de abril, de la otra cumbre histórica, la que sostuvieron Kim Jong-un con su homólogo surcoreano, Moon Jae-in, y aquí es donde en aquel momento Corea del Norte, Pyongyang, se comprometió a desnuclearizarse. No dijo cuándo, ni cómo, ni tampoco por qué. Simplemente que lo va a hacer y que está en la voluntad de ir deshaciéndose de todas las armas nucleares, no solo en el norte, sino también la desnuclearización de la península de Corea. En el sur de Corea no hay armas nucleares, al menos que sepamos, pero bueno. Y ya el último es una cuestión, que suena un poco de broma, después de tantos años, después de 70 años, es un canje de caídos en combate durante la Guerra de Corea. Como os podéis imaginar, quedan todavía veteranos de la Guerra de Corea, pero los pocos que quedan, la Guerra de Corea vino un poquito después de la Segunda Guerra Mundial, y quien combatiese allí, pongamos, con 20 años, o 20 y tantos años, pues ahora mismo ya es un venerable nonagenario, y nonagenarios no quedan tantos, así que quedan muy poca gente, queda poca memoria viva de la Guerra de Corea. Lo que sí hubo es muchos muertos en ambos bandos, y se han comprometido, a intercambiárselos. Como veis, nada del otro mundo, nada especial. Es decir, si fuera para hacer esta declaración conjunta, no hacía falta que se reuniesen, podían haberse quedado cada uno en su casa
y haber firmado esto mediante los embajadores o como mucho con el ministro de Exteriores, con el secretario de Estado. Vamos, la historia no era esa, la historia no es la declaración conjunta, la historia es el apretón de manos. La historia es el apretón de manos y todo lo que rodeó a ese apretón de manos, la fotografía en una palabra. Y ahí el éxito fue absoluto. De hecho, fue la mejor representación de gran líder, de líder mundial, que ha tenido Trump en toda su presidencia. Vamos, si dentro de 2 años pierde las elecciones porque no se presenta, o si directamente no opta a la reelección y se retira definitivamente, se les recordará por esto, por la reunión de ayer, la fotografía con el norcoreano y demás. Además lo supo hacer, supo estar más o menos a la altura, tanto que cuando se le ha criticado, se le ha criticado por ser demasiado blando, lo cual ya es cuando menos curioso, ¿no? Y aquí no olvidemos además que no es que vengan de ser amigos o de llevarse bien durante unos cuantos años, es que estos dos estaban hace 6 meses, estaban insultándose. Uno llamaba Trump llamaba a Kim Jong-un, le llamaba Rocketman, o sea, el hombre cohete, y el otro creo que le llamaba viejo chocho. Se han llamado de todo y se han amenazado con tirarse bombas, hasta hace muy poquito tiempo. De ahí que sorprendiese tanta cordialidad. No, tanta cordialidad y tanta sonrisa. Caray, hasta chistes subí yo en mi cuenta de Twitter, subí un vídeo que me encontré en un medio americano en el que sale Donald Trump. Bueno, es un tipo que, todo hay que decirlo, llano y campechano, entonces se dirige a los fotógrafos diciendo que les saque bien, que les saque guapos y que les saque delgados. Y creo que no hace falta que os lo diga, pero los dos están de buen año, es decir, los dos están más bien gordos. Y esto, la cara no era tanto lo de Trump, que creo que asume que está gordo, sino la cara del otro. El otro entiende inglés porque estudió en Suiza de niño y más es amigo de Dennis Rodman, del jugador de baloncesto. Y el inglés pues lo entiende, no sé hasta qué nivel puede hablarlo, pero lo entiende, y se quedó con una cara que era un verdadero poema. Merecía la pena, era imposible no reírse al ver la cara cuando decía que le sacasen delgados. Claro, eso a Kim Jong-un se lo han dicho en su vida. Si alguien intentase decírselo en Corea del Norte, bueno, termina en un gulag o directamente en delante de un paredón, ¿no? Delante de un pelotón de fusilamiento, contra un paredón. Bien, en este caso lo que vemos es que ahí hubo espontaneidad porque los chistes no forman parte del protocolo, no se pueden coreografiar, salen solos y se veía que Donald Trump estaba realmente a gusto. Y precisamente por esta cordialidad se le ha criticado. Ayer iban unos cuantos medios en Estados Unidos y en España iba el País haciéndose eco del disgusto que tenían muchos medios en Estados Unidos porque había sido extremadamente cordial con Kim Jong-un. En fin, ya sabéis que a Trump le van a criticar, haga lo que haga, diga lo que diga. Si es simpático, pues simpático. Si es antipático, porque es antipático. Es decir, que hace 4 días le estaban machacando, y de qué manera, por ser antipático con Trudeau, con el presidente, mejor dicho, el primer ministro de Canadá. Y le estaban criticando 2 días después, o le están criticando 2 días después, por ser simpático con Kim Jong-un. Están diciendo que no puede ser que sea antipático con su vecino, que es Canadá, y que además es un país democrático y ejemplar, y que en cambio sea simpático con este sinvergüenza y este tirano. No les quito yo la razón, es cierto, pero vamos, que no puedes criticarlo por una cosa y por la contraria, o no deberías, al menos. Trump es lo que es. Y además yo creo que es algo que su equipo ya descuenta. Su equipo de comunicación, su equipo de marketing político, cuando no directamente es precisamente lo que busca el propio Donald Trump. Luego no hay que olvidar otro elemento. A Trump le gusta estar siempre en el candelero, no pasar nunca desapercibido. Tiene creo que en inglés se dice attention whore, ¿no? Así como whore sería prostituta, ¿no? Que busca exclusivamente la atención. Y lo es. Le gusta siempre estar ahí presente. Y eso requiere esfuerzos. Esfuerzos que él está encantado de hacer. Como, pues, liársela a uno, y liársela por Twitter, y además a uno bastante cercano, como es el primer ministro de Canadá, y después contar un chiste al otro. Él sabe que eso funciona. Es decir, hasta que no entendamos, y creo que lo he dicho en muchas ocasiones aquí en la Contracrónica,
Hasta que no entendamos que Donald Trump es realmente un showman televisivo, creo que no terminaremos de entenderle completamente. En la parte de lo que piense, que pensará y que tendrá sus propias ideas y su propio plan de gobierno y demás. Aparte de eso, él trata de abrir los informativos, de estar en la parte de arriba de los periódicos de Internet, de estar presente siempre en las redes sociales. Esto no lo ha conseguido ningún otro presidente antes. Ni a Obama, desde luego que no, y no digamos ya Bush, bueno, que a Bush tampoco le pilló la época de las redes sociales, pero no tenía esa capacidad. Y él sí la tiene. Se ve que viene de pues viene de donde viene, ¿no? De la televisión. Sus últimos años venían de ahí. Es decir, tiene una habilidad pasmosa este hombre para hacer de la política un espectáculo. Esto hay que reconocérselo. Y mantener a la gente pegada a la pantalla. Lo de la cumbre de ayer estaba en todos los periódicos del mundo y él se encargó además de dar contenido a la prensa para que la noticia no bajase. No sé a vosotros, pero a mí, y esto ya es algo personal, que le dedicase tantas sonrisas a un dictador brutal y desalmado como es Kim Jong-un, pues me estaba revolviendo las tripas. Pero bueno, entiendo que este hombre lo que buscaba era eso, llamar de nuevo la atención. O quizá, no lo sé, mucha gente cuando se conoce en persona cambia la opinión. Igual resulta que le cayó simpático, que habló durante una hora con él y le pareció simpático. Lo desconozco, no tengo ni idea. Pero bueno, al margen de todas estas... es decir, caray, vale que te veas con él, pero decirle que tiene mucho talento es que lo dijo literalmente, podéis escucharlo. A mí eso es lo que ya me sacó un poco de quicio. Y dije, bueno, decir que este tipo tiene talento, pero bueno, esto... Lo que viene a demostrarnos es que lo que le gusta es dar la nota y que da la nota siempre y lo consigue. Bien, volviendo a lo que decía antes, dejando las cuestiones meramente televisivas a un lado, que también cuentan, la declaración conjunta, esta que os he leído así muy por encima, es todo lo más que podemos llevarnos a la boca con esta historia. Es que no hay mucho más. Me encantaría, de verdad, que ayer hubiesen sacado el tratado completo y poderlo destripar y demás, pero bueno, eso evidentemente si la cosa sigue pues ya hará. No sé, lo que no sé es cuándo, pero si se mantiene este mismo tono de relación entre ambos líderes y entre ambos países, pues quizá en 2 o 3 años estamos hablando de Corea del Norte, de la Corea del Norte malvada y canalla, del Rogue State, del estado granuja, que en pretérito perfecto. Un país que sea perfectamente integrado dentro de su área y quién sabe, quizá en el futuro hasta consiga reunificarse. Eso sí, hay que quitar de en medio a este régimen, al régimen comunista de Corea del Norte, que es el que impide que aquello pueda ir en alguna dirección. Bueno, comunista y dinástico, que este es un régimen comunista un tanto peculiar. No tienen, de hecho, ni siquiera, ellos no dicen tener ideología comunista, sino han construido su ideología propia, que se llama ideología Juche, la idea Juche. Hay una torre, bueno, no es una torre, es una especie de monolito en Corea del Norte, en la plaza esa donde hacen los desfiles, que es el monumento a la idea Juche. Es básicamente comunismo adaptado a las peculiaridades de la cultura coreana. Bien, volviendo sobre lo anterior, la declaración conjunta es lo más que podemos tener. Yo creo que va en la dirección correcta, pero es muy imprecisa. Va, de hecho, en línea con otras declaraciones ya efectuadas en el pasado, aunque sin tanto bombo como esta. Dices, bueno, pero estos se habían visto ya. Sí, ya os comentaba antes que entre Corea del Norte y los Estados Unidos había habido un par de momentos de distensión, una a mediados de los 90 y otro posteriormente, bueno, mediados o principios, cuando cayó la Unión Soviética, que Kim Il-sung estaba ya en las últimas, murió en el 94 y buscaba un poco de árnica por parte de los estadounidenses, luego otra con Kim Jong-il y ahora esta. Bien, en el año 2005 se reunieron en Pekín los ministros de Exteriores de China, de Estados Unidos, de Japón, de Rusia y de las dos Coreas y firmaron un acuerdo, una declaración de intenciones muy similar a esta. La he ido a buscar, la he encontrado y efectivamente es prácticamente calcada. De hecho, incluso esta de la reunión de Pekín del año 2005 es un poquito más ambiciosa, pero vamos, parte al mismo principio, la desnuclearización a cambio de reconocimiento internacional, que es un poco lo que está buscando
Lo que buscan los líderes norcoreanos, bueno, buscan reconocimiento internacional y que a la vez nadie les mueva del asiento y nadie les mueva de la poltrona, es decir, que no les saquen. Ese encaje de bolillos complicado es lo que les ha llevado a dotarse de un programa nuclear. El padre de Kim Jong-un, que es Kim Jong-il, que ya está muerto, es del año 2011, aceptó esta declaración conjunta que se hizo en aquella reunión de Pekín y luego, como bien sabemos, hizo lo que le dio la gana. Es decir, que siguió desarrollando su programa nuclear con la diferencia de que en aquel entonces podía pagarlo. El programa nuclear es caro de mantener. Ahora no puede. Ahora su hijo no puede. Pero podrá hacerlo tan pronto como se levanten las sanciones, cosa que en principio no tardará en llegar. El levantamiento de toda la línea de sanciones que le fueron metiendo tanto los Estados Unidos como las Naciones Unidas. A partir de ahí, de golpe, entrará de nuevo capital en el país, empezarán a haber dólares en una palabra y podrán seguir, si es lo que este hombre quiere, si todo esto ha sido una pantomima, podrán seguir con su programa nuclear. De ahí que sea importante atar bien el acuerdo y que no se quede en lo del año 2005. No se quede en ese limbo que se quedó en aquel entonces. Es decir, que lo que venga a partir de ahora no puede ser tan impreciso. Necesitan, por un lado, pues, qué sé yo, fijar un protocolo de verificación y programar un calendario de inspección. Es decir, no, tenemos intención de desnuclearizarnos. Vale, pues la intención fenomenal. De buenas intenciones está empedrado el infierno, que dice el refrán. No, sé que tienes intención, pero esto hay que aterrizarlo de alguna manera. Así que a partir de... vamos a poner un protocolo de cómo esto se verifica, cómo se verifica el desmantelamiento, quiero decir, y vamos a crear un calendario para que vayan los inspectores allá a tu país y vayan viendo que efectivamente lo vas desmontando. Ojo, como os decía hace unos días, al final podrán verificar e inspeccionar las armas que declare Kim Jong-un, que si tiene 15 y declara 10, pues al final se quedará con 5 en el bolsillo. Y haría falta también ahí meterle más condiciones, unas cuantas más, que aunque se quede con armas no pueda, por ejemplo, lanzarlas. Pero todo esto son, como veis, un montón de detalles. Y detalles que nunca antes se habían abordado. Y tendrá que hacerse ahora, a lo largo de los próximos meses. De hecho, es mejor que se aborde más pronto que tarde. Si antes de final de año ya pueden tener un borrador de ese acuerdo cerrado, mejor que dejar que esto se eternice y que dentro de 2 años estas rondas de negociaciones que no terminan nunca, que suceden. Es decir, que todo lo que venga a partir de ahora será mucho menos divertido que lo que vimos ayer. Y además se lo tendrá que comer enterito Mike Pompeo, que es el secretario de Estado, que por cierto dicen las malas lenguas en Washington D.C., que este va para presidente, que se ha venido arriba, un hombre joven además, son 55 años o 54 años y tiene ganas de presentarse, es decir, que si tiene la oportunidad va a ir a correr, como se diría traduciéndolo literalmente, va a correr por la presidencia, va a apostar por la presidencia. No lo sé, es algo que leí el otro día y que me llamó la atención porque no sé yo, este viene de donde viene, de los servicios de inteligencia, pero no sé yo si este hombre tiene mucho carisma. Es que yo desde luego me costaría votarle, pero bueno, para gustos los colores. En fin, él se tendrá que comer esto y él tendrá que hacerlo para gusto de todos porque con el de ayer no se quedaron muy a gusto. Pero vamos, si algo podemos sacar en claro tras esta cumbre es que sobre el papel poco se ha avanzado. La declaración, como os decía, es muy parecida a la de 2005, pero en cambio se ha dado un salto de gigante desde el punto de vista político. Cambia totalmente, si miramos con respecto a hace 6 meses o 1 año. El ruido ha sido mínimo, el ruido real, o las nueces, mejor dicho, han sido mínimas, pero a cambio hemos tenido doble ración de Trump. Este domingo, como supongo que ya sabréis, y lo sabéis porque os lo dije hace unos días y porque además yo tengo los mejores oyentes de la radio en español y estas cosas las saben, pues este domingo es la segunda vuelta a las elecciones en Colombia. Como bien sabéis, se celebró la primera vuelta que ganó Iván Duque y pasaron a la segunda Iván Duque y Gustavo Petro. Las elecciones son, este domingo, el día 17 de junio,
Lo único que nos enteraremos, ya sabéis, aquí en este lado del Atlántico nos enteraremos, tendremos los datos finales pues cuando ya estemos metidos en el lunes, con la diferencia horaria. Así que no sé si podré cubrirlo al día siguiente o hacerlo al día siguiente o me tendré que esperar al martes. Bueno, en lo que llega a las elecciones de Colombia, que llegarán en solo unos días, me deja un oyente colombiano, Joan Ballesteros, me deja una reflexión en la que le da un repaso de padre muy señor mío a Gustavo Petro. Hola Fernando, acabo de escuchar la contracrónica que subiste sobre Petro Duque y estuvo bastante bien la contracrónica, pero debo hacer hincapié en varios matices, y es que si aquí a Petro se le dice que es el segundo Chávez es por muchas razones. La primera es que es un político demasiado estatista, demasiado expansivo en cuanto a lo que quiere hacer sobre la deuda nacional. Quiere empezar a expropiar grandes latifundios, grandes terrenos bueno, de muchos terratenientes que tienen grandes tierras. Y aparte de eso, quiere acabar con una cantidad de empresas privadas, expropiarlas, lo ha dicho no hace mucho en sus últimos mítines. Y realmente no es solo por eso, sino porque la primera visita que tuvo Chávez en Colombia fue protagonizada por Petro. Él mismo lo trajo. Él era su más allegado, el hombre que más se acercaba al chavismo. Y puede que ahora, con la boca pequeña, diga que, bueno, en Venezuela hubo unas elecciones fraudulentas, pero realmente no es capaz de decir que Chávez fue un dictador. Por eso y por un millar de cosas más, se dice que es el Chávez colombiano y que va a hacer con bueno, la poca división de poderes y el poco Estado de Derecho que hay en Colombia después de lo que hizo Santos, la va a volver papel mojado. Entonces, por eso realmente no se le quiere. Y en cuanto a Duque, para finalizar el audio, debo decir que su campaña no ha girado en torno tanto como a que Colombia no se convierta en una segunda Venezuela, sino también en reforzar el Estado de Derecho, reforzar las instituciones, disminuir los impuestos, disminuir el tamaño del Estado, dar mucha más libertad económica para atraer inversión extranjera y, sobre todo, una seguridad jurídica hacia las empresas privadas. Luego, a partir de ahí, hay algunas cuantas cosas que puedo no estar de acuerdo en él, pero creo que ha llevado bastante bien cada debate, ha llevado bastante bien cada propuesta y ha puesto contra las cuerdas a más de uno en los debates. Así que, bueno, son pequeños matices, pero por lo demás estuvo perfecto. Muchas gracias. Bueno, Joan, Gustavo Petro hablaba muy bien de Chávez y le invitaba y le daba abrazos y todas esas cosas, pero es que lo hacía todo el mundo hace 15 años, todo político izquierdista que se preciase en el año 2004, 2005, estaba encantado con Hugo Chávez, incluso antes. Pero yo recuerdo las manifestaciones estas del no a la guerra a Irak, del año 2003, que hubo una gran manifestación en Madrid. Esta creo que fue en febrero del año 2003, contra la intervención en Irak y tal. Bueno, pues estaba yo cubriéndola, ojo. Es decir, que hablo de ella desde la manifestación desde el punto de vista profesional. Recuerdo que terminó en la Puerta del Sol de Madrid esa manifestación y salieron unos actores de cine, quiero decir, a leer un manifiesto. Y en el manifiesto recuerdo que decían, bueno, no queremos ir a la guerra, porque la guerra es muy mala, tal, y además que se tiene que respetar la experiencia democrática venezolana. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver aquí? ¿Qué pinta aquí? Bueno, pues estaba en aquel entonces, 2003, hace 15 años, estaba toda la izquierda mundial, te diría, no ya española ni hispana, toda la izquierda mundial encantada con Hugo Chávez. Así que Petro era uno más. Respecto a las elecciones en sí, es decir, lo que vais a hacer los colombianos el próximo domingo, pues he estado mirando las encuestas porque he seguido este tema. La campaña, como bien sabes, ha sido más corta que la anterior, por falta de tiempo, y al parecer pues le dan a Duque ganador de calle, con más de 10 puntos de ventaja. Así que estaréis contentos, ¿eh? Bien, vamos a seguir, vamos con Pablo, que es un español que vive en Jalisco, en México, y que quiere llevarme la contraria en 3 temas sobre el asunto de ayer, sobre la cosa esta del Aquarius, y a mí me parece muy bien que me lleve la contraria, así que vamos a escucharle. Yo quería compartir contigo mi desacuerdo en 3 temas con respecto al Aquarius. El primero es que
los migrantes en general no necesitan que les ayuden. Nos basta con que nos dejen en paz. Una prueba de ello puede ser, y que todos comprendemos, los jesuitas y los franciscanos vinieron con una mano delante y una mano detrás aquí a América hace muchos años, sabiendo latín, pero no saber cazar jaguares, y construyeron universidades y hospitales y crearon misiones y no necesitaron aquí ninguna subvención. Segundo punto es que no podemos decir los días pares que tenemos un problema demográfico en Europa y los días impares que no podemos seguir acogiendo a más gente. Una cosa desmiente a la otra, no cuadra. Y la tercera es que, esta es un poco más polémica, pero no es broma, el tema de las mafias es tan sencillo como legalizarlo. O sea, casi lo mismo puedo decir yo de las compañías aéreas, que nos cruzan el mar hacinados y tratándonos como ganado, por un montón de dinero. Que si ahora no te puedes poner de pie, que si no puedes ir al baño, pon aquí la huella, pasa de uno en uno, quítate los zapatos, en fin. En cuanto legalices el servicio, un servicio para el cual hay demanda y que los traficantes pues tienen un barco o sea, lo legalizas y se acabó. El servicio mejora. Las condiciones que tienen ahora mismo evidentemente son lamentables, pero es que no tiene otra explicación. Muy bien, Pablo, pues te agradezco que me pongas todos estos temas, me los pongas encima de la mesa y discutamos un poco. Bien, lo primero, efectivamente, es así, los inmigrantes simplemente quieren, el 90 o el 99% de los inmigrantes, o el inmigrante normal simplemente quiere que se le deje prosperar, aunque si previamente se ha creado una línea de subsidios, un programa muy ambicioso de subsidios, grandes programas sociales, pues es normal que aparezcan free riders, es decir, aparezca gente que quiera vivir del cuento, en una palabra, que muchos vengan atraídos por ello. ¿Podemos cuantificarlo? Pues desgraciadamente no, porque no se les hace una encuesta al inmigrante. ¿Usted por qué viaja a Europa? No, porque quiero vivir del cuento. No, pero vamos, sí, por regla general el inmigrante es un tipo muy dinámico, muy echado para adelante, que lo que trata es de abrirse paso por su cuenta. En principio y como norma general es así. Respecto a lo segundo, pues es cierto que en España en España y en toda Europa un problema demográfico, pero también lo es que no vale cualquier tipo de inmigrante. Es decir, si la economía local es muy sofisticada, economía local, de acogida, digamos, e incorpora mucho conocimiento, qué sé yo, pues una ciudad que puede ser como la ciudad de Madrid, por ejemplo, la ciudad de Londres, París, Múnich, ciudades que ofrecen el tipo de empleos que ofrecen, pues no necesitas para nada que te vengan braceros. Un bracero no pinta nada en el lugar donde yo vivo, no encontraría empleo. En cambio, si la economía de la zona es agrícola, pues tampoco necesitas ingenieros de software, ni agentes de cambio y bolsa. No sé si me entiendes, es decir, cada zona requiere un tipo de inmigrante concreto. Yo por eso lo he dicho muchas veces aquí, las competencias de inmigración deberían estar transferidas a las comunidades autónomas o a unidades políticas más pequeñas. El inmigrante que necesitan en Lérida o en Almería no es el mismo que hace falta en Madrid o en Barcelona, porque tiene que haber una entidad central gigantesca, no España, la Unión Europea decidiendo cuántos inmigrantes necesitamos en la Comunidad de Madrid. Bien, esto es así, por lo tanto, no sé, lo que me comentas de que digo los días pares y los impares, no, yo siempre digo lo mismo. Es decir, en este aspecto, y si tengo que cambiar es porque he evolucionado en alguna apreciación y por supuesto que lo explico, pero vamos, en este tema siempre digo lo mismo. Y ya por último, en fin, ¿vas a legalizar la trata de seres humanos, Pablo? Por favor. Eso es un crimen. Eso no tiene posibilidad de ser legalizado. Es un disparate. Bueno, tanto como comparar a los coyotes que transportan inmigrantes, no solo en el Mediterráneo, sino también en la propia Norteamérica, con las compañías aéreas. Me parece que es una comparación excesivamente forzada y además injusta. Muy bien, pues vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que también, porque es el tema del que se está hablando ahora mismo, nos quiere comentar una cosita sobre el Aquarius. En lo inmediato, los inmigrantes están siendo socorridos y hay puertos cerrados, pero también abiertos para ellos. El mensaje es nítido. Italia dice, basta. España dice, aquí estoy yo. Y la Unión Europea dice, seguimos discutiendo el tema.
A medio plazo, Italia plantea la saturación de su capacidad de acogida y la política de gasolina europea al fuego migratorio. España juega a establecer una ruta de acogida alternativa y la Unión Europea sigue discutiendo el tema. Más a largo plazo, Italia pierde prestigio a cambio de cierta calma social. España satura su capacidad de acogida y la Unión Europea sigue discutiendo el tema. Mientras, los tratantes de personas a lo suyo, los inmigrantes vendidos y las conciencias europeas azoradas en verano. A título individual, la respuesta siempre es la misma: ayudar. A título partidista, la respuesta siempre es tremendista: ayudemos a todos o basta de abusos. Y a título comunitario, la respuesta siempre es la misma: seguimos discutiendo el tema. Un cordial saludo de Pizarro. Muy bien, queridos amigos, pues hasta aquí ha llegado la contra de hoy, así que sin nada más que ofreceros, me despido de vosotros. Hasta mañana.